Hay experiencias que desafían toda lógica, situaciones que ocurren cuando menos lo esperamos, en la tranquilidad de nuestro hogar, en el trabajo, caminando por una calle conocida o incluso en lugares donde nos sentimos completamente seguros. A veces son apenas una sensación, otras un sonido inexplicable, una sombra o un hecho extraño. Esta noche vamos a sumergirnos en relatos reales, vivencias inquietantes y encuentros desconocidos. Apaga las luces, prepara un mate y déjate llevar. Vamos a contarte cada una historia como si fuese la primera vez que la estábamos contando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Matecito Paranormal. Hola. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Matecito Paranormal, una vez más. Acá, domingo, frío, mucho frío, y se presta para que podamos hablar de experiencias paranormales. Hablar de aquellas cosas que no podemos entender, que tanto nos gusta y tanto nos intriga. Y una vez más nos juntamos con mis grandes amigos. Johnny. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo los trata este domingo preferiado? Guay. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, con frío, la verdad, a mí no me gusta, pero si vamos a contar historias paranormales, lo voy a soportar. Yo soy Javier. Y para comenzar este día, lo que vamos a hacer, esperamos que ustedes estén haciendo lo mismo, es cebamos un mate. Mientras vamos esperando que la gente se conecte, sumando, se vayan sumando, nos vayan escribiendo. Hola Sil, hola Juan, hola Ana, ¿todos tranquilos? Bueno. El capítulo anterior tuvimos una entrevista con Medium Leonardo, que la verdad que fue muy movilizante. Si alguno no vio el capítulo anterior, está recién subido, lo subimos anoche, tanto a Spotify como a YouTube. Y fue una experiencia, la verdad, incluso al volver a escuchar el capítulo, es como que es muy complicado poder captar toda esa información que nos fue compartiendo en tan poco tiempo. Esperamos que ustedes lo puedan disfrutar de la misma manera que nosotros, pero toca ese lado de qué pasa cuando ya abandonamos este plano, cuando trascendemos, como él definía, ¿no? Lo de desencarnar. Y genera toda una reflexión tanto de qué es la vida y qué es la muerte, ¿sí? Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a hacer medio un tema libre y vamos a hablar de aquellos fenómenos paranormales que no podemos explicar y que se vinculan tal vez con el día a día, con cosas que ocurren en nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, o lugares donde se movilizan muchas personas y se empieza a generar estas percepciones especiales o esas experiencias en donde no se puede explicar lo que tal vez alguna persona vio. Y bueno, lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre esas experiencias, ¿no? Sí, y aparte vamos o sea, no solamente, como decías vos, Javi, no solamente son experiencias en trabajos, sino también experiencias en casas. Nos mandaron algunos audios, gracias. Gracias. Inés por mandarnos audios, hoy lo vamos a estar pasando. Gracias. Una amiga nuestra. Una amiga nuestra, Juli, también, gracias por mandarnos el audio. Hoy van a estar escuchando testimonios de gente que por fuera de... Sí, por fuera de Matecito Paranormal que fueron enviando. Y bueno, eso está buenísimo, justamente lo que estamos generalmente buscando. ¿Quién quiere empezar? A ver, tic-tac, 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 tic-tac. Si quieren empiezo yo. Bueno, bien. Dale. Mi historia, o sea, en distintos trabajos donde fui trabajando a lo largo de mi vida, me pasaron y me pasan cosas que no podemos explicar o que todos nos quedamos pensando y diciendo, che, esto no es tan normal.
Una de las historias, a ver, vamos primero. Yo cambié de trabajo hace mucho, pero antes trabajaba en una empresa chica, no importa de dónde. Y me pasaba que en el momento que estaba trabajando, al mismo tiempo estaba terminando de estudiar, de hacer la tesis de la facultad o cursando alguna materia, entonces había pedido permiso para quedarme en la oficina, pues yo salía a las 6 de la tarde y como cursaba online, entre salir de la oficina y llegar a casa no me daban los horarios para cursar virtual. Entonces había pedido permiso y me quedaba en la oficina y cursaba desde la oficina. Yo, para que se hagan una idea, yo trabajaba en una oficina, éramos 3 escritorios y como si fuese un departamento, y ese departamento estaba subdividido donde había una oficina que estaba cerrada. Después las otras 2 escritorios donde estaba yo y mi compañera, como que compartíamos el mismo espacio, digamos, ¿no? Entonces, en el escritorio, qué bueno que me están filmando, que estamos filmando para que entiendan perfecto lo que quiero decir. En el escritorio donde yo estaba sentado estaba como si yo estuviese ahora así, y enfrente donde están ustedes, un espejo. Ese Dios mío, espejo, qué mala idea. Espejo era un espejo muy antiguo, y era esos espejos que están como en los bordes, están como biselados. Sí. Como que no es plano, sino como que en los bordes tienen como un detalle, una decoración o algo así. Me pasaba muchas veces que yo estaba trabajando o estudiando cuando me quedaba al contraturno, estudiando en la compu, estaba con la notebook y tenía el espejo como si fuese acá atrás, pero uno con la visión periférica estás viendo la pantalla, pero a la vez estás viendo lo que pasa alrededor. Y me acuerdo de estar en la oficina, claro, y yo ver como si estuviese viendo la pantalla acá y ver que por el espejo, por el bisel, por ese trabajo del espejo que tenía hecho, todo el tiempo sombras que pasaban de un lado para el otro. Pero no es que yo me movía y que era mi reflejo. Yo estaba quieto en la oficina y veía constantemente sombras que pasaban por un lado, o sea, no sombras, como si alguien pasara caminando y se ve como algo que pasa por el espejo. Pasaban para un lado, pasaban para el otro. Las primeras veces decía, bueno, por ahí me moví yo y como que el cambio de imagen uno siente de que hay algo que está pasando, pero pasaba mucho. Y era raro, o sea, esa oficina. ¿Y sentías raro cuando pasaba? Eso iba a decir. En esas veces no, pero nos pasaba muchas veces que estábamos en la oficina a la mañana, o sea, nada que ver con la noche, o sea, era como lo común de todos los días, y que mi jefa me diga, ¿no sentís ese olor? Hay un olor a perfume. Un familiar de ellos había fallecido, hay un olor a perfume, olor a perfume de hombre. Yo le digo, yo no siento, pero me decía, se siente re fuerte. O a veces se sentía olor a cigarrillo, que era rarísimo porque pasaba, esta persona no fumaba, pero pasaba muchas veces que se sentía olor a cigarrillo como si alguien prendiese un cigarrillo en la oficina y no es que las oficinas estaban conectadas o sea, sí estaban conectadas, pero si es alguien que fuma siempre, siempre vas a sentir el olor a cigarrillo. No era que era una vez que lo sentías y después nunca más. O sea, como que cada tanto había olores que se filtraban. Y una vez, a esa hora tipo de la noche, que creo que hicimos no sé si hice un video, una videollamada. Hiciste una grabación contando lo que creo que vas a contar ahora, ¿no? Estoy, termino de cursar, tipo 10 de la noche, y claro, o sea, y el lugar donde yo estaba en la oficina, cuando salías, era oscuro, muy oscuro. O sea, era un edificio, era como el pulmón del edificio ese, y era recontra oscuro. No había prácticamente iluminación. Entonces vos apagabas las luces de la oficina para cerrar y cerrabas prácticamente oscuras. O sea, no tenías como una iluminación. Me estaba yendo, termino de lavar la taza, ves las cosas que fueron quedando del día o mismo durante la cursada. Digo, bueno,
limpio la taza, limpio esto, limpio lo otro, cierro la computadora, acomodo y me voy. Cuando estoy haciendo así, es como que yo estoy mirando dónde están ustedes y por el rabillo del ojo, también con la visión periférica, en esta oficina que dividía este departamento, veo como una especie de monja parada en el medio de la oficina esta. Chao, yo me voy. Pero era una monja tipo Balak, no una monja tipo linda. Era tipo medio una monja. O sea, un atuendo, el atuendo color negro. Sí, digamos. Sí, negro, sí, vi la referencia de Balak para quien vio El Conjuro, o sea, es la monja, de donde sale la película La Monja. Sí. O sea, no una Carmelita descalza. Claro, no es que era una Carmelita descalza, claro. Una monja de clausura, no, era como turbio. De hecho, me puse muy nervioso y creo que en ese momento hago la videollamada o les grabo el video y les expliqué todo porque necesitaba como exteriorizarlo. No, recuerdo que estabas alterado. Sí. Y o sea, y el tamaño de la monja, quiere decir en altura, en alta. Era altísima. O sea, yo digo monja porque estaba vestida de monja, o sea, puede ser cualquier cosa, pero yo soy alto, mido casi 1,85 y poner era o igual que yo o más alto, o sea, era alta. Ok. No era una persona bajita, no era el tamaño de una mujer promedio, o sea, era como Balak, literal. Exacto. Y no estaba sugestionado por la película porque no era la película del Conjuro, o sea, no la había visto hacía poco, o sea, nada que ver. O sea, no era el momento. Claro, no es que se había estrenado El Conjuro o algo. O sea, fue hace nada, hace poco. Pero sí, me pasaba eso muchas veces y muchas veces cerraba la oficina con miedo porque decía que no se me aparezca nada porque me apagaba las luces y era impresionante el miedo que te daba a apagar y cerrar esas oficinas. A la noche, durante el día no pasaba nada, pero a la noche, después de eso que había pasado... Igual de día tenía un mal yuyu esa oficina. Yo he ido y la verdad no es como... No era esos lugares que te sentís como, sí, no lo conozco, pero era como raro. Había una energía rara, ¿no? Era una oficina donde había rejunte de cosas. O sea, muebles que sobraron, muebles y como, bueno, vamos usando, o sea... No importa. Esto que decís, perdón, antes de que continúes, me hace acordar a... yo estuve muchos años también en un laboratorio en Facultad de Medicina. Facultad de Medicina tiene una estructura que se parece mucho al Clínicas, o sea, en la arquitectura es muy parecida al hospital de Clínicas y tiene ese formato hospital donde tiene techos altos, donde tiene un color medio verdoso de hospital. Sí, antiguo y sí. Y que suele ser un lugar frío. Y recuerdo días en donde me iba muy tarde y el pasillo que tenía que hacer hasta salir a la puerta de emergencia, digamos, ¿no? Que era, ¿viste esas puertas antipánico? Sí. Para poder salir. Me acuerdo que había que apagar la última luz para no dejar la luz prendida. Y era un pasillo que no sé cuántos metros tendría que haber, no sé, 15 metros, imagínense. Pero eran los 15 metros más largos de mi vida. Era una cosa de que yo apagaba esa luz y yo sentía como que algo atrás mío había. Sí. En los hospitales públicos pasan esas cosas, ¿no? Hospitales viejos que por ahí no tienen tanta manutención de hace mucho tiempo, pasa que aparte no ayuda al ambiente, ¿no? Es como que... Sí, a ver, vos conociste la oficina, o sea, sí, era rara, pero no dejaba de ser una oficina estándar. Era estándar, pero había un mal yuyu. Ahí vamos a saludar a Son Interdeep 97, muchas gracias por estar viniendo, y a Ale Trivi, que están escuchando desde el auto, seguro con Cepi, así que un beso para ellos. Pero... Bueno, sí, que te acordamos, perdón. No, y después a lo largo de mi vida me fueron pasando muchas. Yo trabajé mucho tiempo en Jenny y el Ateneo. Para quienes están escuchando, Jenny y el Ateneo es una cadena de librerías acá en Argentina muy grande, tal vez la más grande de todas. Y bueno, yo trabajé varios años. Y tienen muchos en su haber, tienen muchos edificios históricos. Son dueños del Ateneo, el Ateneo Gran Espléndido, de la cadena Jenny. O sea, hay un par de Ateneos ahí en Florida 340. Florida 340 es una peatonal de Buenos Aires muy grande. Para quien no sabe, es una peatonal de Buenos Aires muy grande. Zona de bancos, turismo y demás. Y bueno, y siempre tiene
como muchos lugares históricos que fueron restaurados y hoy son librerías. Y se cuentan muchas historias. Y sí, me imagino. Yo puntualmente trabajé en la de Patio Bullrich y en la de Unicenter. Trabajé en las dos. En la de Patio Bullrich, en los dos casos siempre pasaba, en realidad hay 3 casos puntuales, y en los 3 casos siempre pasaban cosas en la zona de niños. No, por favor. No. Era como constante, por ejemplo. En Patio Bullrich me acuerdo de estar acomodando una vez a la mañana, recién llegábamos, 8:30 de la mañana, una cosa así, estar acomodando antes de que abra el local, y en el sector de los nenes, pum, 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 se caían 3, 4, 5 libros todas las mañanas. Una vez yo lo conté y uno de los encargados del local me dice, no, es por la humedad, que los libros se humedecen las hojas y se caen demás. Bueno, que se caiga uno de Stephen King, entonces, Claro. ¿por qué se cae uno de...? Y aparte, como que decían, bueno, sí, está bien. Y éramos el ala creyente de que había cosas y el ala más agnóstico que era como, no, se caen por la humedad. Era muy gracioso porque siempre había esa rivalidad. Me acuerdo que una de mis compañeras una vez a la mañana estaba con otro de los chicos. Pedrito, ¿me pasás esto que se había caído del otro lado, qué sé yo? Y no le contesta. Lo había visto agachado, entonces le dice, pasame las cosas que se cayeron, o pasame esto que lo voy a marcar, le vamos a poner precios. No le contesta. Pedro de Goya no le contesta. Cuando se asoman no había nadie. Y sale Pedro del depósito y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, nada, había una persona agachada igual que vos, muy similar. Y ahí, bueno, ahí fue que empezamos a como hablar entre todos y empezó la charla esta de, bueno, algo pasa. Cuando teníamos reuniones con otras sucursales, surgía siempre el tema de, che, en su sucursal pasa lo mismo. Y los de Florida, uno de los de Florida, no voy a decir cuál es, no importa, uno de los de Florida tiene como una especie de subsuelo, y en ese subsuelo estaba la parte, por lo menos en ese momento, la de chicos. Y veían por las cámaras de seguridad, por de los monitores, la gente de seguridad veía a la noche cuando cerraban o a la mañana cuando abrían, una nena que pasaba de una punta a la otra, o sea, imagínense un pasillo de una punta a la otra y se desaparecía contra la pared. Oh. Casi todos los días. Y sí, por eso digo, siempre era en la zona de niños. De niños, sí. Y así me fueron pasando varios. Al día de hoy también me pasa, hace no mucho estoy en el trabajo nuevo y también me pasa, y es el chiste del fantasma de la oficina. No. Sí. Tremenda. Cuando lo naturalizás es como raro, ¿no? Obvio, y aparte cuando lo contás y todos te miran como diciendo, dale, es mentira, te estoy hablando en serio, y contás la escena y te terminan de creer. Esto me hace acordar a una anécdota que me contó Yami, nuestra amiga que está en España, Barcelona. Así que le mandamos un saludo enorme. Como ya hemos contado en este stream, Yami es de esas personas que tiene una percepción especial, ¿sí? Que he contado la historia del barco en el camping Las Tejas, y Yami hubo un momento en donde ella trabajaba en el Hausbrot de Alto Palermo. Sí. Y ella nos contaba que en el depósito de ese Hausbrot había una nena. Sí. Había una nena con la cual ella, digamos, no solo la percibía, sino que otros compañeros, compañeras, habían dicho que la habían visto. Wow. Y aparentemente era, si utilizamos la terminología un poco que nos compartió Leo la vez pasada, era un desencarnada, digamos, que bueno, que había quedado ahí. ¿Sí? Sí, quedan las energías en los lugares que por ahí hay mucha gente o hubo mucha gente, esas cosas. Si quieren, yo tengo varias historias también así como de lugares donde he trabajado. Tengo una
que me pasó hace bastante, hace ya más o menos 10 años. También trabajaba en una empresa, bastante chica también, y tenía 2 pisos este lugar. Estaba en la parte de abajo y en la parte de arriba estaba todo lo que es administración y dirección. Y había un jefe que pasaba la mitad del año acá en Argentina y la otra mitad del año en el exterior. Entonces, y era bastante pesado y te vivía llamando, te vivía preguntando cosas. Imagínense que no me tuteaba, me trataba usted y yo tenía 25 años. Sí, no me tuteaba ni yo lo tuteaba a él. Entonces, nada, era muy pesado y siempre todo el tiempo quería saber dónde estaba cada persona y eso. Bueno, y aparte él tenía cámaras en donde veía qué pasaba, o sea, las podía ver desde acá y las podía ver desde el exterior. Entonces, qué pasaba en cada lugar. Empezaron a pasar cosas todos los sábados. Nosotros los sábados trabajábamos mediodía. Es que en realidad yo trabajaba a mediodía siempre, pero nunca pasaba eso. O sea, siempre me tenía que quedar más de 4 horas. Pero bueno, esas son cuestiones que pueden pasar. Y los sábados trabajábamos 4 horitas. Y siempre nos intercambiábamos con una compañera. Y después, como el trabajo se había hecho mucho más pesado, íbamos las 2. Y nos empezó a pasar que, si teníamos que ir a buscar algo arriba, cuando subías las escaleras, sentías que alguien te seguía por atrás en la escalera. Entonces, era como, le digo una vez a mi compañera, che, ¿sabés lo que me pasó? Subí la escalera y yo sentí que vos venías atrás mío. Y me dice, ¿te pasó también? Le digo, ¿cómo también? Me dice, sí, hay alguien que sube la escalera con vos y conmigo. Dice, o sea, yo subo y suele conmigo y nada, por eso te pregunto, ¿te pasó a vos también? Sí, me pasó a mí también, le digo, pero parece que como que te pisa los talones, como que va atrás tuyo. Claro. Y me dice, sí, a mí me pasó también. Y subir arriba los sábados era muy tétrico, chicos. O sea, no sé por qué el sábado subir. Arriba íbamos a la mañana. Bueno, subir arriba es redundante, pero subir era muy raro. Era como dijimos antes, era un lugar que no estás acostumbrado cuando no es un día de semana, ¿no? Era distinto subir los sábados. Y el lugar era re lindo, era re moderno, había buena vibra, pero bueno, ya era distinto. Y él siempre cerraba, cuando no estaba en Argentina, cerraba su oficina con llave, que me parece perfecto. Una vez, un sábado, yo estaba sola, no estaba mi compañera, estaba sola, pero había trabajadores en la oficina. Y esto lo puedo decir porque no pasa nada, su interno era el 110. Y me llamaba desde su oficina con el 110. Cuando estaba en el exterior no aparecía ningún interno, porque me llamaba el celular. Entonces, él estando en el exterior y yo trabajando en la oficina, estaba muy tranquila, tomando mates, haciendo trabajo, y en eso me llaman del 110. Y yo me quedo mirando el teléfono. Y en ese momento no era que vos agarrabas el celular y grababas. Hace unos 10 años no era tan así. Era como que no grababas todo. No es como hoy que digo, yo subo a TikTok. No. Y sonaba el 110 y yo me quedo mirando. Entonces levanto el teléfono con mucho miedo. ¿Hola? Silencio. Bueno, por otro lado, menos mal. Pará. Corto. Joya. Eso fue un sábado. Listo, pasó. Al otro sábado, que fue mi compañera, me dice, ¿me sonó el 110? No, me estás jodiendo. Me dice ella, pero él no está acá. Le digo, que yo sepa, no. Entonces, ¿qué hicimos? Las dos subimos, tocamos la puerta porque estaba con llave. Entonces dijimos, por ahí está metido acá adentro este tipo. Porque no, o sea, no era el lápiz más afilado de la cartuchera, tenía tenía unas cositas. Entonces dijimos, bueno, por ahí está acá, se encerró. Se refugió. Claro, se refugió, le tocamos, nada. Y vos podías salir como a un patio de primer piso y mirar adentro de su oficina. Entonces, nos metimos al patio de ahí, miramos a la oficina, nada, vacío, joya. Dijimos, bueno, no, acá no está. Entonces, si llama al 110, no sabemos quién es, joya. Me contó ella que le habían llamado. ¿Pasa eso? ¿No va que bajamos? ¿Nos llaman del 110?
No, Pero no puede está- ser. Y no aparte, puede ¿sabés ser. lo que pasaba? No. Que no solamente sonaba, sino que apenas vos llamabas a un interno, salía el speaker directamente. No solamente, o sea, no es que te hacía pri, pri y vos atendías y decías hola, sino que si te querías comunicar de una oficina a otra, directamente el speaker salía. Hola, te decían y podían hablar. Y esa vez estábamos las dos sentadas una frente de la otra en los escritorios y vemos que es el 110, suena el de ella y suena el mío. O sea que suenan los dos a la vez. Cosa que no se puede porque vayamos a un interno solo. Claro. Suenan los dos, sale el speaker. Hola, dicen. Y las dos hicimos así. ¿Vos escuchaste eso? Me dice, sí. ¿Vos lo escuchaste? Sí. Digo, pero no hay nadie arriba, estuvimos recién, fuimos a revisar. No pasa, no. En eso suena la alarma. No habíamos activado la alarma porque había gente adentro, o sea, estábamos nosotras. Y gente que venía de vez en cuando, los sábados generalmente estábamos solas y venían a veces personas a trabajar. Y había un garage donde se guardaba la camioneta del lugar y nosotros lo primero que hicimos es, bueno, miramos las cámaras. O sea, ya fue. O sea, no vamos a entrar al garage a ver qué pasa. Porque daba por la calle y podía ser que pueda ser un asaltante o lo que sea. Entonces, por las dudas, vamos a ver las cámaras y nosotros teníamos acceso a muy pocas cámaras. Solamente a la del garage, la del depósito. El depósito era... No, de terror. El depósito, el garage y nuestra propia oficina. Vemos las cámaras del garage y veíamos como bidones se iban cayendo No. de cosas. Era una empresa de limpieza, entonces se caían lavandinas, jabones, se iban cayendo cosas. Y las dos O sea, hablamos de bidones de 5 litros llenos. Sí, y llenos, claro, no vacíos. Y el portón cerrado, con persianas comunes como de locales, esas que son metálicas, pero sin agujeritos, las metálicas, y aparte de verano, o sea, raro. Dijimos, bueno, ok, las dos con miedo, pero seguimos trabajando, no nos podíamos ir. Decir, che, nos vamos porque pasan cosas raras. No vamos porque hay fantasmas. Claro. ¿Y qué nos empezó a pasar? Que todas estas cosas pasaban los sábados. Entonces, como pasaban los sábados, no tuvimos mejor idea que bautizar al fantasma. Dicen que es la peor cosa que puede hacer. Eso no se hace. Eso no se hace, no lo hagan en sus casas. Entonces lo bautizamos como Sabatino, porque aparecía los sábados. Entonces era Sabatino que vino a molestar, ¿qué te pasó con Sabatino el sábado pasado? Tal cosa, siempre pasaba algo. Una de las cosas zarpadas que nos pasó, juntas un sábado, plin, 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 de nuevo la alarma. Entonces vemos primero en el garage, porque dijimos, bueno, se caen las cosas porque no sé, o pasan autos. El tema es que la calle era como una cortada, entonces no pasaban ni colectivos, ni autos, ni camiones que puedan hacer ese movimiento para que se caigan cosas. Vemos el coso y no pasa, en el garage no pasaba nada. ¿Cuándo vemos el depósito? El depósito era gigante, literalmente gigante, como si fuese un estacionamiento de autos, pero se usaba de depósito. ¿Depósito de qué? Depósito de uniformes, todo muy ordenado. Uniformes, escobillones, palas, todas esas cosas y aspiradoras. ¿Qué pasaba con las aspiradoras? Desenchufadas andaban. No. Desenchufadas andaban. Claro, la primera vez que entramos, las dos juntas, Estaban, desenchufadas. Sí, Y estaban prendidas. prendidas haciendo ruido y andando, cosa que si no las moves no se mueven, no eran las inteligentes, son las industriales de antes que hacen un montón de ruido. Aparte, primero. Estamos hablando hace 15 años atrás. 10 años más o menos atrás, estamos hablando de 10 años atrás, de las aspiradoras de hace 10 años que hacían ruido, se movían solos y estaban desenchufadas. Cuando nosotros entramos al depósito con mi compañera y vimos eso, agarramos las cosas y nos fuimos. No nos importó nada ese sábado agarramos, faltaba más o menos media hora para irnos. Agarramos, cerramos todo y nos fuimos. Dijimos que esto siga andando, o sea, a nosotros no nos importa, no nos acercamos ni a pagarlas a nada. Vimos que eso estaba pasando. Y así como lo vimos, así le escribimos a mi jefe y le dijimos, vea lo que está pasando en el depósito.
porque no lo podemos explicar. Bueno, esa es una de las cosas más fuertes que nos pasó. Y la segunda que nos pasa es que un día también, trabajando un sábado, escuchamos pa, 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 cosas que se caen en el piso de arriba. Si no hay nadie, los sábados estamos nomás nosotros. Es increíble que esto pasaba los sábados. Solo los sábados. No se puede explicar. Solo los sábados. O no sé, por ahí en la semana no le damos tanta importancia, por ahí porque, o por ahí los sábados, no, los otros días no lo escuchábamos porque había mucha más gente y mucho más movimiento. Pero los sábados era un silencio total, que a veces se escuchaba solamente los teclados de nosotras dos, que como digo, no compartíamos días, teníamos que saltear un sábado cada una, pero el trabajo era un montón, entonces para no irnos tan tarde, nos juntábamos y hacíamos el trabajo juntas. Y por ahí se escuchaban nada más los teclados a veces. Y escuchamos pa, 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 de arriba. ¿Qué pasa? Después del pa, 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 llamado del 110 del speaker. Oh, Dios mío. Voy a soñar con ese 110, No, por favor. es terrible. Y ella, o sea, mi compañera dice, ¿podés por favor dejarnos de molestar? Se corta. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a nuestro jefe y le dijimos, me parece que en su oficina se cayó algo o algo se rompió, porque se escuchó un ruido como de vidrio, ¿no? Entonces vamos y nos dice dónde está una llave para abrir el lugar. Y si hubiésemos sabido de eso antes, genial, pero bueno. Entonces nos da la llave, entramos y una vitrina se había como abierto, pero una vitrina de esas como las de antes. Vitrina, mucho vidrio abajo. Se había abierto y se habían caído todas las cosas que tenía la vitrina adentro. Como adornitos, cosas de otros países que le habían regalado. Todo en el piso. Entonces nada, empezamos a juntarlos nosotras y volverlos a acomodar. Y había. Vos apenas entrabas a la oficina, era una oficina bastante común, con un escritorio grande, una silla muy grande, la vitrina ahí en el fondo. Y apenas vos entrabas, había una estatua de... Yo mido 1,5 metros y poquito, sería 1 metro. Una estatua de 1 metro en bronce de... siempre me los confundo. Si no era acoso, era el sí campeón, no. Esto es... Olmedo. No. Eso no sé. No, era de un libro muy popular. ¿Del Don Quijote? Del Don Quijote. Gracias, Javi. Era una estatua de 1 metro del Don Quijote. Cuando habíamos entrado, no había molestado nuestro paso, pero cuando vamos a salir, la estatua en el medio de la puerta. O sea, se había movido. Se había movido y pesaba un montón, porque cuando le quisimos poner en el lugar donde iba, porque estaba la marca en la alfombra, nos costó un montón a las dos. Yo teniendo bastante más fuerza que ella, pero igual, o sea, nos costó un montón moverla. Bueno, Es sorprendente el nivel de actividad que tenía ese lugar. sí. Vuelve este hombre, que era el jefe, de afuera, del exterior, y nosotros le empezamos a contar las cosas que fueron pasando todos esos sábados. Y él dice, vos sabés que usted sabe que yo no me quedo los sábados porque pasan cosas. Bueno, avisá. Ah, él dijo eso. Claro, avisá. A un copado. Sí, avisá. O sea, yo no me quedo los sábados porque viene el diablo, pero ustedes trabajen Claro. tranquilos. O sea, dale. Pero yo no le doy importancia y sigo. Bueno, joya, pero dame un aviso. Le digo, Claro. pero salía la llamada de usted de acá del speaker y no estaba. Y me dice, sí, ha pasado un par de veces. Porque Lo toma con toda la naturalidad. Con toda la del naturalidad del mundo. No. Y como que no nos creía. Como que él decía que sí, le decían que pasaba los sábados, pero que él nunca había vivido nada. Entonces no nos creía. Y en la oficina, tipo, como medio nos despreció, porque tenía ese tipo de personalidad aparte. Como nos despreció medio de locas. Y cuando hace eso, se caen las cosas de la vitrina. En ese mismo momento se caen las cosas de la Enfrente vitrina de él. enfrente de él. Y el Quijote se cae al piso. Él agarró todas las cosas y las tiró ese día a la basura. Todo. O sea, era un Quijote de bronce, eran cosas de oro que había. Claro. Todo lo tiró a la basura.
A partir de ese día, nunca más apareció Sabatino los sábados. Nunca Impresionante. más. Impresionante. Impresionante. Para nosotros era esa estatua de Don Quijote, porque tenía una mala vibra. Era que vos la mirabas y decías, una gana de tirar esta cosa, porque es horrible. Y a la vez pasaban cosas que no podíamos explicar. Se va la estatua, se van las cosas de la vitrina, nunca más pasó nada. Pero el día de las aspiradoras yo no tenía patas para correr. Es lo que hablamos muchas veces, que tal vez te regalan algo que está cargado. ¿Viste? Cuando alguien te da como ese regalo que decís, ¿viste? Mirá esta muñeca, decís, no me la regales. No, por favor. Aparte, no me la regales. Queda tan linda con tu casa. Claro. ya has contado también la experiencia de un conocido con ese cuadro que está en uno de los capítulos. Ese cuadro que la vez que vos fuiste como a hacer una limpieza del lugar, Sí, sentiste esa mala energía Sí, que sí, tenía. pero eso era ya, sí, el cuadro que estaba El pintado en mural. la pared del mural. Eso ya era como verlo y pa. Esto era como de a poco se fue haciendo más feo, pero bueno, el día pasó tipo una escena paranormal con nosotros tres dentro de la oficina, el tipo agarró todo y lo tiró a la basura. Y bueno, y nunca más apareció Sabatino. Impresionante. Impresionante. Sí. Ale te dice, los regalos de Gloria, Johnny, ¿te acordás? Los Sí, muebles. Sí, a ver, cuando Ale y Seba se mudan juntos y se empiezan a mudar, los vecinos, unos vecinos que se fueron a vivir afuera, empiezan a rematar cosas y a vender muebles y a vender electrodomésticos, utensilios de cocina y demás. Y le regalan a Ale y a Seba unos muebles y le regalan, no me acuerdo si era una mesita ratona o una cómoda como para la habitación, que tenía un mármol gigante. No, Pero cómoda era. era una cómoda, ¿no? Sí. Un mármol gigante. Estamos hablando de un mármol de aproximadamente 80 centímetros, 1 metro por 7-8 centímetros de ancho. O sea, era enorme. Y estaba suelto. Y me acuerdo que nada, como que había mucha energía rara. Y quien escuchó el capítulo que estuvo Ale acá de invitada con Seba, pasaban un montón de cosas en el departamento de Ale. Y cuando llevaron esos muebles, más pasaban cosas. Y un día acomodando los muebles estos que le había regalado el vecino de arriba y ya se había ido a vivir a España, levantamos el mármol y abajo del mármol había escrito como si fuese con una especie de marcador rojo, como si fuese Un rush. Claro, yo iba a decir un rush, pero es como si fuese un rush, un indeleble rojo, Gloria. Como, nada que ver, o sea, ¿por qué Gloria? Y siempre quedó que cuando pasaban cosas en la casa y se escuchaban ruidos y estábamos comiendo en la casa de Ale, que por ahí Seba iba, que se estaban ahí medio mudando juntos y demás, pasaba eso de, estábamos comiendo y se escuchaba ¡pum! Y al ratito, ¿es Gloria? Tipo, y así, y medio como que quedó en chiste, como para minimizar el miedo, el tema del chiste de Gloria. Sí. Por eso, o sea, las cosas que te regalan a veces tienen carga. Sí. Hoy tenemos este audio de Sil, después tenemos otro audio más de una amiga. Y Inés, que hablando de cosas que se mueven, prepárense. Escuchamos el audio que nos mandó. Vamos con el audio de Sil. ¿Está bien? Vamos con el audio de Sil. Bien, primero vamos a bajar. Qué lindo poder escucharte, Sil. Vamos a bajar la música. Exacto. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Ustedes saben que vivo en La Plata, pero en realidad soy de un pueblito de La Pampa. Y de alguna forma crecí con estas historias de campo, leyendas, un sinfín de cosas. De chica, junto con mis hermanas, veíamos lo que llaman gente sombra en las noches. Yo llamaba casi a diario a mi mamá porque me paralizaba. Eso después se fue atenuando de a poco. De ahí salto a mis 20 y pico,
donde viví en un departamento platense, donde pasaban cosas, muy random, pero pasaban cosas. Pasos, sensación de presencia, casos muy aislados, ya les digo. Una vez me acuerdo que cuando llegaba de trabajar la puerta de entrada se abrió sola, como dejándome pasar. Y estaba cerrada con llave. También lo más claro fue una noche en que me acosté y alguien se quejó al lado mío. Me paralicé porque yo dormía sola y mi hermano, que dormía en otra habitación, me preguntó: ¿qué fue eso? Le contesté ahí a la distancia, en la oscuridad de una habitación a la otra, que había sido yo para que se pudiera dormir tranquilo, pero bueno, esa confirmación de que él también había escuchado me dejó tensa y casi sin dormir toda la noche. El día que me mudé, un placar de puertas corredizas empezó a temblar. No había corriente de aire, estaba todo cerrado, estábamos a punto de cerrar todo e irnos, y obvio que nos fuimos de ahí sin pensar ni dudar. A los días yo no había entregado la llave todavía, así que pasé por ese departamento a echar una última mirada y intuitivamente me despedí y pedí por favor que nadie me acompañe. No quería llevarme nada al nuevo departamento. Los siguientes años pasaron re tranqui hasta que, como en las películas, en 2020 me mudé a una casa, una semana antes de la pandemia. La casa da buena vibra, de hecho sigo alquilando acá. Pero desde que nos mudamos, mi hijo de 5 años, que tenía 5 en ese momento, empezó a hablar a la nada, como que algo se le despertó ahí. De hecho, viajábamos a La Pampa y en la casa de mi mamá también hablaba con el aire. Pueden ser amigos imaginarios, no lo descarto, pero una vez me pasó que escuché también a la persona que le contestaba. Sé que era una voz femenina, no llegué a descifrar qué le decía, pero tenían una conversación, un ida y vuelta. Y él en apariencia estaba bien, estaba súper cómodo, así que nunca intervine. Pero sí empecé a investigar. De hecho, también con Leo, con el medium. A la par, convertí todo eso en un proyecto personal que por ahora no quisiera profundizar, pero en fin, todo lo que leía o charlaba fue como despertando cosas que tenía en la infancia. Tuve momentos de comunicación y tuve también la oportunidad de testear esas comunicaciones para ver que no sean producto de mi cabeza y tenían sentido para el otro. Eso fue gracias a Sebastián Liga, que bueno, en medio del camino me encontré con Sebastián Liga, que es un medium argentino que vive en Chile y escribió Yo Medium, y él tiene una formación, una escuela, y con él pude encontrar algunas herramientas que necesitaba. No para dedicarme a esto, hago otro tipo de cosas, doy clases en la universidad, pero para encontrar herramientas, porque tuve y tengo momentos y no siempre los manejo de la mejor forma. Por ejemplo, de noche me mata, sobre todo si estoy sola. Así que eso, estoy en aprendizaje, en algún momento les contaré más. Besos para ustedes y bueno, gracias por acompañarnos a muchos de nosotros los domingos. Beso grande. Sí. Es increíble. Sí, ¿por qué tardaste tanto? Es increíble. ¿Por qué tardaste tanto en hablarnos? Aparte es muy lindo esto del stream porque con Sil es una de nuestras primeras seguidoras. Sí, por supuesto. Y nos ha mandado un montón de cosas por mail o por WhatsApp, pero la voz no la conocíamos. No, es lindo escucharte. Entonces escucharle la voz es otra cosa. Sí. Y aparte, tremenda historia. Tremenda Yo historia. me muero. No, es increíble. Aparte, contaste varios acontecimientos que
no que- sé, que- no, me dejó sin palabras. Sí. Sí. Nosotros a Sebastián de Lía Lía. Sebastián Lía, perdón, De me Lía sale siempre Sotro. de Lía, me sale. Sebastián Lía, justo en la semana estuvimos hablando de él, Estuvimos hablando de porque tenemos ganas de que salga en Matecito. Lo que pasa es que nos es difícil de llegar porque es un medium argentino que vive en Chile, con el que queremos hablar porque es impresionante la historia que tiene. si tienen la posibilidad de encontrar el libro, está medio agotado, o sea, Sí, es un Yo libro Medium. más viejo, se llama Yo Medium. Ese libro, quien escuchó el capítulo de la semana pasada, me ayudó a entender un poco que lo que me estaba pasando a mí no era una locura, porque yo pude hablar alguna vez por Twitter con él, porque fue la única vez que pude, y nuestras historias se asemejan un montón. Claro. Mismo dicho por él, o sea, me dijo, es impresionante, tenemos historias muy parecidas. Sí. Bueno, y lo que sí le está contando, esto que lo está trabajando, digamos. Es una ¿no? locura. Me parece maravilloso, sí. Qué Exacto. difícil es llevarlo, que un poco hablábamos con Leo la semana pasada de lo difícil que es llegar a normalizar tal vez o a manejar esta percepción Sí, sí. que se puede tener. Aparte sí lo contó algo muy, muy claro y nos generó una imagen que todos, no sé si nos vieron la reacción, los tres decimos, No. Meli también acá afuera del micrófono, todos decimos, el hecho de que todos tenemos un familiar o tuvimos, primero, todos tuvimos un amigo imaginario y hablábamos solos, o todos actualmente tenemos un familiar, desde chiquito, nenita, chiquita, lo que sea, que tiene amigos imaginarios y le hablan. Pero que te contesten y vos escuchar que le contesten. No, es No. impresionante. Película de terror. Porque ¿no? es un mecanismo de la infancia en donde se produce esto del amigo imaginario y no es anormal. Pero muchas veces está ahí al límite, ¿no? ¿Es un amigo imaginario o no? Y si vos Sí. escuchas la respuesta del amigo imaginario, ya no es tan imaginario. No, tal cual. Totalmente. Ahí aprovechamos este parate para saludar a Cristiu, que saluda. Cristiu, hola, bienvenida. Primera intervención. Ay, bienvenido o bienvenido, no sé. No importa. Nos Igual. empezó a seguir, creo que en estos días, y hoy ya está acá en vivo. Muchas Bienvenida, gracias. o bienvenido, no Bienvenida. sabemos. Así que nos alegramos. Sí, muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a Sil por esta contribución que realmente es increíble, y por supuesto que te invitamos a que desarrolles más estas experiencias, que nos cuentes, ya sea por una llamada, ya sea por audios, lo que, digamos, de lo que sea más cómodo para vos. ¿sí? Pero sabes que sos bienvenida y que generamos este espacio justamente para esto, para poder nuclear estas historias, para poder nuclear estas experiencias y poder reflexionar todos juntos, pensar y bueno, nada, sorprendernos. Sorprendernos, sí. Bueno, y para descomprimir, si quieren, tenemos una historia también en audio, que es un poco más de el más allá, el más acá, y una historia más de familia y amor que de algo más, por ahí algo que nos dé un poquito más de miedo, ¿eh? O sea, que esto no nos da tanto miedo, pero es algo que no se puede explicar. ¿Quieren que la escuchemos? Sí, por supuesto. ¿Querés introducir, contar de quién es o escuchamos primero? Es que en realidad ella quiso ser anónima, por lo tanto no la voy a nombrar. Quiso ser anónima, por lo tanto no quiere que digamos su nombre, así que no lo vamos a hacer. Respetamos todo lo que nos piden. Perfecto, nos amoldamos a eso. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a mutear nosotros y ustedes me indican el audio, ¿sí? Bueno, hola Matecito Paranormal, espero que estén muy bien. Voy a contar mi anécdota. Los chicos Johnny y Wada son testigos, así que nada, bueno, para empezar tiene que ver con mi abuela que falleció hace muy poquito. Básicamente mi abuela tenía 102 años, así que falleció durmiendo, y días antes nosotros, la familia, la fuimos a ver por su cumpleaños, y nada, en un momento mi abuela la verdad que estaba bastante lúcida, y en un momento me dice: mostrame tus manos.
Cuando le muestro mis manos, obviamente vio mis 2 anillos, uno del casamiento, de casada, y el otro de la mano derecha de compromiso. Y no dijo nada, ¿viste? Pero después se notó que se dio cuenta de que me casé porque le dijo a mi hermano, a ver, ¿vos también estás casado? Y bueno, una de las cosas que yo me arrepiento es que no, o tengo un poco de culpa, es no haberla podido llevar a mi casamiento por cuestiones, bueno, varias. Ella era muy grande ya, pero bueno, la cuestión es que después de eso, ella falleció un miércoles a la mañana. Yo, después de trabajar fui a ver a mi mamá, todo. Y bueno, el jueves a la mañana tenía que volver a trabajar sí o sí. Me levanto muy temprano, hago todas las cosas y cuando me subo al Uber que me iba a llevar al trabajo, me doy cuenta de que el anillo de la mano izquierda no estaba, que era el que le había llamado la atención, digamos, a mi abuela. Entonces ahí inmediatamente le mando un mensaje a mi marido y le digo, por favor búscalo porque ya veo que lo perdí en el ascensor o en la calle y no lo recupero más. Bueno, él lo buscó y no estaba. Y bueno, después de trabajar vuelvo a mi casa y empiezo a buscar en todos los lugares donde había, no sé, había tocado algo, la mochila, la habitación, el baño, todo de la casa. Revolví como 3-4 veces y no encontraba el anillo. Bajé, busqué por la calle, lo busqué 1500 veces, todas las veces que sabía buscaba el anillo. La cuestión es que, bueno, nada, mi marido me dice, bueno, por el timing, o sea, tal vez fue tu abuela. Yo le digo, no, sí, pedíselo a tu abuela. Porque la cuestión era que yo no me sacaba los anillos nunca, ni para lavar los platos, ni para bañarme, ni para hacer, no sé, cualquier actividad, y nunca se me salieron, no me quedan grandes, porque están hechos a medida. Entonces fue como, bueno, rarísimo. Queda ahí y el sábado a la noche yo les comento esto a Johnny y a Wada y les digo que me pareció rarísimo que fallece un miércoles y el jueves desaparece el anillo que ella vio y tocó el día que yo la fui a visitar, la última vez que yo la vi. La cuestión es que Wada me dice lo mismo que mi marido. Decile a tu abuela que te lo devuelva, pedíselo. Y nada, se lo pedimos. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, eso fue un sábado a la noche. Domingo a la mañana me despierto y preparo el desayuno, qué sé yo, y empiezo a buscarlo por el departamento, ¿viste? Por los mismos lugares que había buscado anteriormente. No va que aparece en la mochila, en el bolsillo principal, donde lo busqué 3 veces porque estaba desesperada de haberlo perdido. Y le digo a mi marido, no lo puedo creer, lo encontré. Inmediatamente le mandé un mensajito a Johnny Aguada. No lo puedo creer. Encontré el anillo, o sea, me lo devolvió. No sé por qué, o sea, cuestión de creer o en reventar, pero tampoco le encuentro explicación por qué ella se lo llevaría, digamos, pero sí es como decir gracias, si fuiste vos, abuela, y es también como disculpa de no haber podido lograr que estés presente en mi casamiento, ¿viste? Pero bueno, nada, esa es mi anécdota, espero que sirva, les mando muchos besos a todos y abrazos, nos vemos. Wow, qué increíble. Otra cosa increíble. Nosotros de esta historia sabemos un poquito más porque, como ya dije, no la vamos a nombrar, pero estuvimos cenando en la casa de ella ese día y nos contó esto del anillo y que no lo encontraba y ella realmente estaba muy angustiada. Es como estos 2 anillos que tengo yo, son el de compromiso y el de casamiento. Yo así No salen. no salen de ninguna manera ni se mueven. Y ella me mostraba lo mismo, que no hay forma y que están hechos a medida para que no se salgan. Y ella estaba muy angustiada por haber perdido ese anillo. Y bueno, yo le dije, pero pegámoselo a tu abuela, en serio te lo digo, o sea, por ahí se lo llevó, lo escondió, no sé,
pidámoselo. Y le dije, y le hicimos, o sea, fuera de chiste, o sea, fue como, decime cómo se llama tu abuela, ella me dijo su nombre, y yo, estábamos todos sentados, estábamos cenando, había, había una amiga más, y el marido de la protagonista de la historia, y bueno, estaba mi marido también, y bueno, y ahí le digo, decime el nombre, entonces de verdad le dijimos, le pedimos que devuelva el anillo, que no lo necesitaba donde estaba ahora, que no lo iba a usar, y que bueno, que ya Juli lo necesitaba de nuevo. Entonces, el anillo apareció. Sí, aparte esa noche lo que hablábamos, ella estaba muy movilizada, nada, por un poco esto, lo que Y aparte era una contó, muerte muy cercana, o sea, y que le pegó fuerte. lo que contó en la historia, y es como que se sentía que estaba la abuela en el ambiente. Sí. De hecho, hablando con el marido de la persona de que nos dio el testimonio, me cuesta mucho no decir el nombre. Sí, a mí se me escapó. Hablando con el marido de esta persona, yo sentía que la abuela estaba parada atrás de ella. Yo no la conozco a la abuela, no la conocía a la abuela. No, yo tampoco la conozco hace más tiempo a ella, así Y que... le digo, era así y así y así, y tenía estas características puntuales, y me dijo sí, bueno, y me dio un mensaje para ella. Para darle. Pero sí, es una historia Una historia linda porque... con un final feliz. Con un final feliz, linda, y que no todo lo paranormal, como decíamos al principio, no todo lo paranormal tiene que dar terror, ser terrible. No, hay historias que hasta son de amor, son poéticas y son lindas. O sea, se reentiende la desesperación de nuestra amiga que tenemos, que no encontraba el anillo, un anillo que para ella tiene mucho sentido, porque es el que le regaló su marido para comprometerse, entonces no lo quería perder bajo ningún punto de vista. Pero el que lo haya devuelto, porque realmente lo devolvió la abuela. Aparte todo desapareció como 2 o 3 días. Claro, realmente lo devolvió, lo buscó tantas veces en el mismo lugar, que ella lo haya devuelto es como, qué lindo, ¿no? Qué lindo que estén, que nos escuchen, y que nada, si algo nos angustia, nos devuelvan lo que ya del otro lado no le iba a servir. La historia de Julio es increíble, pero como saben que a mí me encanta el terror y las cosas paranormales que no te dejan dormir, estuve hablando yo formo parte de la gente de Terror Garage, que si nos están viendo, Mandamos un saludo, y pregunté si alguien tenía alguna historia y tenía ganas de contarnos una historia. Me escribió Inés. Inés cuenta su historia viviendo en una casa donde pasaban cosas que ahora la vamos a escuchar, que estamos más cerca de la historia Central. de Sil. Claro, estamos más cerca de la historia que contó Sil que de la historia que contó... Claro, les dejamos como un descanso en el medio, ahora agárrense los pantalones. Bueno, mi nombre es Inés, soy de Berazategui, y de los 19 a los 35 viví en la misma casa, que era de mi expareja. Él en su adolescencia con un grupo de amigos jugaron el juego de la copa, no lo terminaron el juego, porque se asustaron, empezaron a sentir, antes esa zona no estaba tan edificada, no había tantas casas, y cuando estaban jugando empezaron a sentir el llanto de un bebé, se fueron de la casa asustados hasta lo que es el centro, que es la avenida 14, y bueno, nada, esa es como, ahí arranca la historia. Cuando yo me mudo, a los casi 20, mi ex tenía una bolsa de boxeo colgada en la habitación, y a veces nos pasaba de que nos íbamos a laburar o no sé, salíamos, volvíamos, ventana cerrada, persiana baja, y la bolsa se empezaba a mover sola. Por ahí estábamos acostados charlando y de la nada la bolsa oscilaba o se movía en círculo, y bueno, llegó un momento en el que no aguantamos más y la terminamos sacando la bolsa porque se movía literalmente sola. Después a mí me pasó de escuchar cómo se abrían y se cerraban las puertas de los muebles de la cocina. A mi ex un día le pasó de escuchar que se abría la ducha sola, se caía la tapa del inodoro y nada, también se asustó igual que yo y se fue.
y eran cosas como cotidianas que, si bien no pasaban todos los días, cuando pasaban se sentían. Nosotros, bueno, era una casa adelante y otra casa atrás. En un momento nos mudamos a la casa de atrás y lo que nos empezó a pasar, que después nos reíamos porque no lo habíamos identificado con que justo había salido la película del Conjuro. Por ahí estábamos limpiando, estábamos cocinando, estábamos charlando y de la nada, en el pasillo que unía la habitación con el baño y la cocina, sentías olor a flores del cementerio, o sea, pero un olor fuerte, feo, y el clima se ponía muy, muy pesado. Bueno, yo eso se lo conté a mi vieja en ese momento, y me llevó a la iglesia, me dieron un pote de agua bendita y me dijeron que rocié la casa. Lo hice, convengamos que por un tiempo no pasó, pero sí era esto de sentir olor a flores muertas, escuchar ruidos extraños que uno los termina asociando con dice, bueno, fue el gato, pero sabes que no fue el gato. O ver pasar sombras y decir, pucha, ¿qué fue lo que vi? Un tiempo todo eso se calmó y hará cosa de 2 o 3 años atrás volvió a empezar a pasar. Mi ex suegra estaba acostada durmiendo y sentía como le arañaban la puerta desde afuera, pero no eran arañones como de un gatito que quiere entrar. O sea, ella nos dijo que sentía arañones, así como que le estaban rasgando la puerta. Y después lo que nos había pasado era que estaban charlando en la cocina. La cocina tiene una puerta de chapa con vidrio, de esas viejas, y de la nada se sintieron como 3 golpes fuertes. Estaba mi expareja y el sobrino de él, adolescente, abrieron la puerta pensando, no sé, entró alguien a robar. Recorrieron toda la casa y el perro estaba dormido. No había forma de que alguien haya golpeado la puerta de esa manera. Y nada, bueno, yo después me terminé mudando, pero siempre hubo como decirlo, una cosa extraña en esa casa, como que hay algo ahí. No está todo el tiempo, se despierta cada tanto, se hace sentir, te hace sentir que está ahí, pero la verdad es que nunca supimos qué es. Yo me fui, nunca más me pasó nada desde que me mudé. Se despierta cada tanto, se hace sentir, te hace sentir que está ahí, pero la verdad es que nunca supimos qué es. Yo me fui, nunca más me pasó nada desde que me mudé, pero la verdad que es una casa que siempre me dio un poco de miedo. Tremendo. Otra historia que tipo... Por favor. Les dije que era tremenda. Sí, aparte que Les dije que la era araña en tremenda. la puerta es como, no, o sea, sí, wow, esa es la expresión, wow. Sí. Que te arañe en la puerta cuando vos sabés que o no tenés gato o el gato no araña de esa forma, es como, che, loco, acá ya está pasando algo más heavy, viste, cuando te araña en la No, y puerta. aparte de que se te mueve una bolsa, es re pesada. Pesa un montón, Una pesa una bolsa banda. pesa por lo menos 10, 15 kilos. Fácil, sí, fácil. O sea, no se mueve con el viento. No, y aparte de todos los sonidos y cosas, o sea, Esto estaría bueno hablarlo en algún momento con algún medium, digamos, con Leo, sí, con Leo, o con Sebastián, si tenemos la oportunidad, por supuesto, que es de qué manera se canaliza la energía como para que estas entidades que digamos, que están en otro plano, pero que están, como dijimos la vez pasada, no están en el más allá, están en el más acá, pero cómo se canaliza esa energía como para, por ejemplo, poder mover e incidir de esta manera, mover objetos pesados, hacer rajuños en las puertas, ¿no? También se abría el agua. Agresivo. Se abría el agua de la ducha. Bueno, ese es el como- tema. O sea, Llegan a hacer fuerzas grandes porque, bueno, una bolsa de boxeo hay que moverla, Por eso, arañar mucha una... energía junta. Es mucha energía junta. qué denso. Qué cosa densa por ahí. Hay un trasfondo también que debe ser por ahí más fuerte. Hay que ver, ¿no? Investigar bien. Y primero que nada, te agradecemos muchísimo por confiar en nosotros y mandarnos la historia, que es increíble. Es increíble, la historia está. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos a agradecer a Inés por la contribución. Sí. La verdad que esto es lo que queremos generar un poco, digamos, acá en Matecito, donde, como decimos, que
ustedes puedan, por un lado, confiar, porque no a cualquiera uno le transmite este tipo de vivencias, No, obvio. y que nosotros podamos con mucho respeto compartirla con todos ustedes, nosotros, Entre y nosotros, poder llevarnos estas vivencias también. sí, estas experiencias que está bueno porque nosotros charlamos de lo que nos va pasando a nosotros, pero la verdad que lo que nos va pasando a nosotros a lo largo de nuestra vida también se agota en algún momento. O sea, No, por supuesto. tenemos experiencias paranormales, pero en algún momento ya tipo no tenemos más, y entonces bueno, por suerte o por desgracia tenemos bastantes, pero muchas veces pasa que bueno, decimos, bueno, yo de esto no tengo ninguna experiencia, entonces también está bueno que nos compartan para que podamos sumar más experiencias. Sí, y, Obvio. y no necesita eso quería aclararlo un montón porque nos han preguntado, no necesitamos que sea un tema en particular, de lo que quieran manden, y nosotros después vamos acomodando según los temas o no, o hacemos un mix como hicimos hoy, que nos encanta también hacerlo, porque la idea no es sacar tema por tema, hay veces que teníamos muchas historias de un tema Obvio. y bueno, Obvio. pero Y quiero rescatar algo del último relato de Sí, Inés, de Inés. y que un poco vos también lo nombraste hoy, y que lo he escuchado varias veces, que es esto de sentir el aroma a rosas. Sí. sí, O sea, es una O a historia que flores. no, o a flores, es Sí. una historia que ahora no voy a recordar, pero una persona que cuando sentía el olor a rosas era premonitorio, yo lo tomaba premonitorio porque un familiar o un conocido iba a fallecer. Y le pasaba muy seguido. Entonces, cuando sentía ese aroma a rosas o a flores, sabía que algo iba a pasar, y efectivamente luego algo pasaba. eso, Sí, a ver, mi tía, o sea, mi mamá, yo conté en este stream, mi mamá, o sea, era mi mamá y sus dos hermanas, mi tía Moni, que era la más chica de las dos, que falleció, ella todo el tiempo sentía olor a flores, y cuando pasaba algo raro, o iba a fallecer alguien, o alguien se iba a enfermar, o iba a pasar alguna tragedia, a ella la avisaban, y sentía generalmente olor a flores. No me olvido más, una vez, estando en la casa de... ¿Se acuerdan cuando yo conté en el capítulo pasado la historia de la chica, que es la primera vez que tengo algo de mediunidad y Sí, paranormal, sí, que es la sí. chica que aparece en casa, y la vemos cruzar por el medio del pasillo? Rápidamente, para quien no estaba, yo era muy adolescente, me levanto un día de la noche al baño, cuando voy al baño veo una persona pasar por el medio del pasillo de mi casa. Nada, rarísimo, eso me generó un montón de inconvenientes hasta que identifiqué, gracias a una gran psicóloga que hoy ya no está entre nosotros, gracias a ella, que tenía algún tipo de mediunidad. Cuando me pasa esto, mi mamá me dice, esto le pasaba mucho a tu tía cuando era más chica. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tengo grabado como si fuese ayer. Llamémosla por teléfono a ver si ella sintió algo. claro, La llamamos, poner esto pasó un sábado, la llamamos un domingo temprano, y me acuerdo, tengo el recuerdo de dónde estábamos. Estábamos en la cama de mis papás y llamamos por teléfono a mi tía. Mi tía trabajaba en un boliche de noche, en la zona del ropero, y me acuerdo de que, nada, atendió re dormida, obvio, la llamamos tipo 11 de la mañana y ella por ahí se había acostado a las 9, y le dijimos, ¿sentiste algo raro? Y ella dijo, sí, ayer a la noche me pasó de estar en el guardarropa del boliche, y era un boliche de gente grande, es decir, estas viejas que usan ese perfume de rosas no se puede aguantar. Y ahí fuimos hilando cosas, y bueno, después sí, terminaron pasando un montón de cosas, y Qué muchas veces increíble. teníamos comunicación y conexión al mismo tiempo, y se me acaba de venir una historia a la cabeza que no la voy a contar ahora porque me la voy a guardar. Perfecto. Pero es tremenda, que los dos sentimos algo que nadie sintió estando en el mismo lugar. Wow. Por favor. Increíble. Bien, dejemos cositas Mal, para, sí, para la próxima. por Claro, le supuesto. estamos tirando toda la carne al asador. Claro.
Javi, ¿tenés algo para contarnos? ¿Está algo chiquitito? ¿Querés que hagamos la llamada? ¿Querés que Yo creo que estamos para la llamada. Yo creo que también. Sí, ya Vamos. hemos compartido un montón de cosas. Sí, hoy hablamos Entonces, de me parece todo. que Tienen que si estar tenemos contentos. una Sí. llamada le queremos destinar. Vamos a introducir un poco cómo Bien, es un poco la excelente. historia. Empezamos este stream hablando de cosas paranormales en trabajo. Sí. Bueno, mis papás y mi mamá principalmente, durante muchos años tuvimos la concesión de un kiosco en un club, el Club Encarnación. O sea, hoy no existe más el kiosco como en sí, es otra cosa. Teníamos la concesión del kiosco del Club Encarnación. Pero no la voy a contar yo, No, ¿para qué si tenemos a la protagonista que Ahí está Mel. que la cuente mi madre, que ahora la vamos a estar llamando si querés. Madre, Hola, acá estoy. no dijiste Matecito Paranormal, te perdiste el auto, pero tenemos un auto con un ¿Cómo moño andan, abajo? chicos? todo bien, ¿vos? Bien. La verdad, qué programón, qué historias, impresionantes. Me alegro. ¿Querés contarnos un poco tu historia de paranormal laboral? Sí, la verdad que fue muy heavy, muy complicado. Bueno, la historia empieza así. Mi hermana me había regalado, ella también tenía un kiosco, pero no en el club, en otro lado. Y tenía en la entrada del kiosco esos aparatos que cuando entras suenan. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Esos monitos que hacían. que- Sí, Hola. o la campanita que están en los chinos Ah, generalmente ding cuando dong. entras. Sí, ok. Sí. Exactamente así. Era un aparato cuadrado. Bueno, mi hermana lo tenía en el kiosco, lo dejó de usar y me lo regaló a mí. Yo lo tuve en el kiosco, lo dejé de usar, porque la verdad que en el kiosco entraban y salían a cada rato, aparte yo estaba ahí, un kiosco muy chiquitito en el club. Tenía una ventana, una puertita en la cual se ingresaba. Bueno, un día cualquiera llego al club, yo abría a la mañana y es decir, la entrada al kiosco, el kiosco estaba en la mitad del club, digamos, no daba a la calle, estaba adentro. Entro por el pasillo para llegar al club, me encuentro con una chica que hacía la limpieza ahí en el club y dice, "Ay, justo iba para el kiosco, voy con vos". Bueno, yo abro la puerta del kiosco, ella estaba al lado mío, apenas la abro, siento una voz adentro del kiosco que dice lucha. Lucha. Exactamente. O sea, La miro a ella, le digo, ¿vos escuchaste eso? Yo escuché eso y cerré la puerta. Le digo, ¿escuchaste eso? Sí, me dice. Vuelvo a abrir otra vez. Lucha. no. Sí, terrible. ¿Qué hace esta piba? Se fue a la miércoles. Se fue. Déjame de joder, yo me voy a la mierda, me dijo textuales palabras. Se fue. Yo digo, yo tengo que abrir. Bueno, abro, miro de dónde venía, el ruido ese va de la voz, y empiezo a identificar cada vez más nítido lo que decía. Y venía justo, era un cuadrado el kiosco, literal un cuadrado. En un ángulo detrás, digamos, del mostrador, estaba el aparato ese. Oh. Yo digo, viene de ahí, de ese aparato. Yo miraba de dónde venía y no era algo todo el tiempo. De a ratitos, por supuesto, había prendido la luz del kiosco, abrí y sentía, pero con una voz como metálica, como de aparato. Claro, No sé si me entienden, no una voz humana, algo... Sí, no, robótica, Bueno, tipo robótica. Exactamente. Me acerco al aparato, estaba abierta la tapa de atrás donde iban las pilas salidas de ahí y la voz venía de ahí adentro. Yo me agarró una taquicardia. Sí. Y yo lo que tenía en el kiosco, que hacía un tiempito atrás había ido a la Virgen del Rosario
había comprado una figurita de la Virgen del Rosario, literal, en plástico, y adentro tenía agua bendita. Sí. Empecé a tirarle agua bendita al aparato cuando estaba hablando. Y bueno, empecé a tirarle y seguía hablando y decía lucha, lucha, pero a medida que yo le tiraba el agua bendita, iba como ahogándose esa voz. No. Dejó de sonar, por supuesto, agarré todo, lo tiré a la miércoles, y después, bueno, hice venir una señora, me limpió el kiosco, qué sé yo, pero venía de ese aparato, un horror. Qué Pero extraño, porque esos aparatos están hechos para hacer ding dong, nomás. Sí, no. Y y aparte, además estaba sin pila. Claro, sin pilas, como las aspiradoras que están desenchufadas. Bueno, sí, algo así. yo quiero agregar Pero que es algo que no sé si te acordabas o te Sí. acordás como lo que había pasado, que es que cuando vos empezaste a tirarle agua bendita, teníamos como si fuese, ¿cómo se llama? La cruz del milenio, ¿cómo se llama? Es como San Benito. un San Benito. Había una medalla de San Benito Sí, la cruz de colgada San de Benito. unos estantes. Sí. Sí. Y cuando ella empieza a tirar el agua bendita al aparatito la cruz esta de San Benito se cae del estante donde estaba, habían como unos estantes, unos listones de madera donde había mercadería, se cae la medalla esta de San Benito y se cae un balde con agua. Y ahí fue que ella empezó a tirar más y más y más hasta que no se escucha más. Sí, se iba, digamos, bajando el volumen y como ahogando la voz. Como que esa voz se iba sumergiendo, ¿entendés? No sé Eso me entiende. imaginaba, Ana, que era como que ibas ahogando esa voz a medida que ibas tirándole el agua bendita. Exacto. Qué locura. Y, Yo- y la persona que fue a limpiarte te dijo algo de dónde podía provenir, si es que lo puedes contar. Como que a lo mejor tenía mala energía ese aparato. Yo no sé mi hermana por qué me lo regaló. No sé si ella lo sacó del kiosco y le dio lástima tirarlo porque le pasó algo, nunca me lo dijo, porque me lo estaba regalando, no me iba. Pero no sé. Yo siempre tuve un poco la duda de que estaba eso cargado de mucha cosa, que además es la casa donde yo ni cuenta, es decir, la casa donde mi hermana vivía, es donde yo ni cuenta que pasaban tantas cosas paranormales. Así que sí, fue terrible. Y además, por suerte, no pensé que estaba loca porque estaba esta chica que lo había escuchado y se había ido. Claro, totalmente. Directamente, porque si yo estaba sola, pensaba, digo, me estoy volviendo loca. Sí, puede La pasar. verdad que... No, que puede pasar que uno piense, no, estoy loco yo porque estoy escuchando cualquier cosa, son pero cosas. No, fue terrible. Pero cuando alguien te lo concreta, que está con vos y te está diciendo, sí, estoy escuchando esto, yo hubiese hecho lo mismo que la chica, yo me lo voy. No, Entonces, claro, pero además era un kiosco que realmente no tenía mala energía. La verdad que lo pasábamos bárbaro, estábamos re bien. No sé qué pasó ese día, realmente no sé. qué terrible. Yo igual debo ser sincera. Cuando a mí me lo regala, yo no estaba muy conforme. Como que, sí. Como que sentí que, viste, no había demasiada buena energía en eso. Claro, no te gustó desde el principio. Hay algo que no te había gustado. Sí. Bueno, Jonathan me va a entender, pero no sé si lo quiero contar al aire. Está muy bien. Está muy bien. Y aparte me encanta cómo cuenta las historias, como más increíble como las cuenta. Pero bueno, madre, Ana, seguidora. Bueno, Espera, que chicos, Javi te quiere preguntar algo. No, Sí, decime. quería agradecerte, Ana, por esto, por contribuir con tu historia. Lo mismo que la vez que nos mandaste el audio, la verdad que es increíble la historia que contás. Y bueno, nada, te quiero agradecer eso, que siempre
nos sigan y que bueno, que nos estén apoyando Sí, también. la No, verdad y que gracias a ustedes, a mí todo esto me fascina desde la época en que tiraba las cartas, imagínense. Como que todo esto me fascina, o mi marido también, como que somos toda una familia medio así paranormal. y que toma mucho matecito. Sí, tal cual. Bueno, chicos, me encantó el programa y Saludos la para verdad Ana, para que vos, siempre para los Claudio. vemos. Un beso Bueno, grande. Es gigante. chao, chicos, gracias. Chao, Chao. chao. Fue un matecito paranormal. Movidito. Movidito hoy. Comenten, nos gustaría leerlos si qué les pareció, si les gusta esta dinámica de tener llamadas y audios, si nada, les gusta así esto dinámico, más allá de que les guste por ahí escuchar nuestras historias también, pero bueno, como les decía, hay un momento que se acaban, por ahí nos vuelven a pasar cosas, pero bueno, no, Horizonte nos Sí. pasa todos los días. Sí, cada tanto siempre algo nuevo Sí, algo nuevo nos pasa, pero sí, hay varias historias. Y todavía. aparte, a medida que vamos hablando, se van abriendo puertas y cae tal vez esa historia que uno no la tenía presente y es, Exacto. conozco esto o me pasó tal cosa, ¿no? Eso nos Exacto. pasa mucho también. Entonces, a veces no es algo que tenemos pensado y surge en el capítulo. Sí, o es algo que por ahí no. Es eso lo que decís. Por ahí es algo que algo te dispara y decís, yo me acuerdo de. A ustedes también les debe pasar, que es claro, que por estar ahí, escuchando, a mí me pasaba lo mismo. Claro. O sea, es una locura. Cuando hicimos el de hospitales, y Guada nos cuenta, yo estuve en terapia intensiva, y es tremenda la historia que cuenta. Es que yo ¿Sí? me Si había- alguien no lo vio, invito a escuchar ese capítulo, por Sí, favor. yo me había olvidado de lo que me había pasado en ese momento y cuando estaban contando digo, "Che, pero a mí me pasó algo resarpado también y nada, y me había olvidado porque uno a veces se olvida de las cosas que le van pasando. A ver, nos encanta que los oyentes compartan, a nosotros también, muchísimo. Interdip 97, sí, dinámico, un mix de todo, es cada vez más atrapante todo. A nosotros nos pasa igual, nos pasa lo mismo. O que no podés resumir todo en un solo audio. No, No, claro. no se puede. Es que No, pueden claro. mandar varios audios, obvio. Y pueden salir en Exacto. vivo como recién salió Ana y pueden salir anónimos y no vamos a decir nunca sus nombres. Así que nada, no, quédense tranquilos en ese sentido. Sí, Bueno, le escribimos al mail a matecitoparanormal@gmail.com. Así que, bueno, esperamos que terminen muy bien el domingo. Sí. Y los que puedan, digamos, disfruten mañana el feriado, descansen, levántense tarde y bueno, si quieren pueden ir a Spotify y nos escuchan con los capítulos que ya están cargados y a lo largo de la semana vamos editando este capítulo, lo subimos a YouTube, Spotify, compartimos por las redes cuando lo colguemos, así que y seguramente vamos a compartir también una posible temática para el siguiente capítulo. Aparte veníamos como un poco, no sé, nos habían acumulado programas, ya como dijiste vos, ya Estamos está al todo día. subido, el de Leo, de la entrevista con Leo ya está subida, o sea, vayan a escuchar que está buenísima. Creo que va a ser un ¿Querés contarlo? evento eso. sí, esperen porque no quiero equivocarme de ninguna forma en la Porque información. a quien le gustó A quien la le entrevista que la gustó. vio en vivo la semana pasada, la Claro, que le entrevista con dejamos Leo, un cartelito acá del Ah. capítulo pasado, que después lo ponemos. Sí, no quiero decir más mal mala las cosas información, porque pero prefiero Leo se decirlo va a estar bien. presentando en vivo, va a estar... Leo va a estar, no solamente él, sino con Ezequiel, que es con una persona que trabaja un montón, que es un investigador paranormal, en un estilo de conexión grupal, ¿no? Van a hacer relatos, lecturas e investigación. Se llaman Están entre nosotros y se van a presentar el día sábado 11 de julio a las 20 horas acá en Capital Federal, en Avenida Suárez 2095. Y lo que nosotros les vamos a dejar es El flyer. el flyer porque es un número donde ustedes tienen que comunicar para poder ir a este encuentro que van a hacer ellos,
que es una experiencia en vivo entre lo inexplicable y lo desconocido. Así que, bueno, ya saben, tienen esta oportunidad. Después pueden ir a ver a Leo en esta experiencia en vivo. Que bueno, ya seguramente para este punto en el video de YouTube ya le pusimos el player, así que ya deben tener toda la información. Así que, bueno, ahora sí, nos despedimos. Esperamos que terminen muy bien el día y que empiecen una semana increíble. Sí, cortita, así que va a estar bien. Bien, el martes juega Argentina, así que el que esté apoyando a la selección también. Bueno, les mandamos un beso enorme, gigante. Un abrazo enorme a todos y a todas que nos ven. Así que gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. Un abrazo, saludos. Buen fin de semana. Chau, chau.